Entonces continuemos con jQuery, con Ajax ya del lado de jQuery. ¿Bien? Bueno, teóricamente estamos hablando de lo mismo, lo que va a cambiar ahora es un poco sintácticamente cómo lo hacemos y la facilidad que nos da jQuery para este tipo de problemas. Digamos, es esa capa de abstracción que vimos en general con jQuery. Bien, entonces, ¿qué nos da jQuery? Nos va a dar básicamente este método que es pesos Ajax, en donde nosotros si miramos el ejemplo, vamos a ver un pesos.ajax que va a recibir este parámetro de configuración, y esa configuración va a tener, entre otras cosas, la URL a la cual, sobre la cual vamos a hacer la petición Ajax, el tipo, si va a ser get, si va a ser post, si va a ser put, si va a ser delete, el async, que por default va a ser true, igual que el tercer parámetro de open, el data, que nos va a servir para enviar parámetros, bien, a las peticiones Ajax, y siempre va a ser con query string. ¿Qué quiero decir? Va a ser, fíjense, con el ampersand dividido cada parámetro y va a ser key value, es decir, lo mismo que ustedes escriben por URL acá, ¿no? Cuando ustedes hacen buscar igual Leandro and otro parámetro, bueno, es lo mismo que está planteando el Ajax en el campo data. ¿Bien? En el caso de un get, lo mismo que si lo mandan directamente en la URL. En el caso de un post, varía. La función success, que básicamente se va a ejecutar cuando digamos, el responde de la petición sea exitoso, y la función error, que justamente cuando se ejecuta cuando hay algún tipo de error, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo file que va a ser ejemplo jQuery.html. Vamos a copiar nuestro ejemplo 1 nuevamente y vamos a hacer este mismo ejercicio que era el clic del botón, pero ahora utilizando jQuery. Bien, por ende tenemos que tener, y lo tenemos ya incluido a jQuery, eso nos sirve, está bien. Vamos a hacerlo utilizando, digamos, podríamos combinar el onClick y demás, pero lo vamos a hacer de forma tal de repasar un poquito los conceptos que veníamos viendo de jQuery. Entonces, lo primero, vamos a hacer un pesosDocument.ready como para asegurarnos de que todo que todo se ejecute y demás. Function, y lo que vamos a ejecutar en esta función es básicamente el llamado Ajax. Para lo cual a mi input le voy a poner un ID que sea llamar Ajax. Bien, y lo que voy a hacer es detectar el punto clic de ese elemento. Entonces, llamar Ajax punto clic function, y lo que voy a ejecutar en el clic. Bien, ¿y qué voy a ejecutar en este clic? Básicamente la petición Ajax, pesos.ajax, y acá todo lo que quiero pasarle. Bien, no todos los parámetros son obligatorios. Sí, por ejemplo, la URL le voy a tener que pasar. Entonces me voy a copiar la que ya tengo definida acá. Bien. El segundo parámetro siempre va separado por coma, es el type. Bien, entonces voy a decir que el type es get. El async por default viene en true, entonces no me hace falta pasarlo. El data, en este caso no le quiero pasar parámetros, entonces no lo voy a pasar. Y ya me voy a ir al success, bien, en donde voy a ejecutar function data, y lo que va a recibir ese success. Y luego voy a hacer el error con dos puntos, function error, y lo que voy a hacer en caso de error. Bien, lo que voy a hacer en el caso de success es básicamente un alert. Antes de un alert vamos a hacer un console.log, así vemos cómo nos llega. Console.log de data. Hagamos el ejemplo de jQuery y veamos a ver qué nos da. Ejecutamos y nos dice hola mundo, nos da el data. ¿Bien? Es decir, que el data ya viene con ese hola mundo. Hay otro parámetro que es data type. Bien, el data type es para decir el tipo de data que yo espero recibir. ¿Qué pasa si yo digo, mira, espero recibir un JSON? Bien, veamos. Fíjense que se ejecutó y me parece que yo... no pensé que... se ejecutó, pero el response que estoy recibiendo justamente no es un JSON. Si luego yo digo que el data type es un HTML,
que es otro de los tipos de datos, ahí lo interpreta como HTML, puedo decir que es text. Y lo interpreta como text. Bien, entonces el data type es otro de los parámetros utilizados y nos va a servir justamente para definir y decirle al response yo espero este determinado dato. ¿Bien? Si nosotros no tenemos ese data type, no podemos, o sea, si no definimos data type, no pasa nada, pero podemos definir qué tipo de dato esperamos. Ahora, ¿qué pasa si yo, vamos a hacer un ejemplo Ajax, un punto PHP, bien, nos vamos a basar un poquito en PHP para esto. Yo lo que quiero hacer es básicamente un var dump, bien, de lo que recibo en la variable get. Vamos a hacer esto. Y en el ejemplo jQuery ya entonces en lugar de llamar a Ajax hola mundo, vamos a llamar a Ajax ejemplo ajax.php y le vamos a pasar en el data 2 puntos, param1 igual ejemplo, y vamos a ver qué pasa y cómo recibimos esa información. ¿Ven? Fíjense el var dump que yo hago, que también lo podemos ver en network, bien, en donde lo que yo le paso en data es lo que recibe peso get. Bien, y qué pasa si ahora digo que mando un post. Acá ya no va a tener propiedades el get porque justamente lo estoy mandando por post. Y si hago un var dump de pesos post, vamos a ver qué nos devuelve. Perdón, pesos post. Veamos que nos devuelve el response. Fíjense cómo nos devuelve lo mismo que el get. ¿Y qué pasa si ahora hacemos un JSON encode de esto? Encode de pesos post. Acuérdense, JSON encode lo que hace es convertir en PHP un array en un JSON, ¿bien? Y esperamos esa respuesta. Fíjense que nos devuelve un JSON como string, como texto, ¿bien? Y eso va a estar dado por el data type. Pero si yo ahora a mi data type le digo que espero un JSON, lo va a, en realidad de las dos maneras es igual, pero ahí le estoy definiendo que efectivamente, no, esperen chicos, perdón, me estoy mareando yo. Acá lo que me falta en lugar de un var dump es hacer un echo. Ahora sí. ¿Bien? Entonces ahora fíjense, le estoy diciendo espero un JSON y eso es lo que voy a recibir, un JSON. Entonces, ¿cómo combinamos Ajax de ambos lados, del lado de PHP y del lado de jQuery y demás? De esta manera, es decir, diciéndole espero un JSON y viendo ese JSON como, si nosotros vemos el console log data, fíjense cómo lo recibimos como un objeto y demás, el JSON. Y de esta manera podemos hacer peticiones Ajax a PHPs, que es lo que venimos manejando. Del lado de PHP siempre es un echo, nunca es un return. ¿Por qué? Una petición Ajax, para que lo entiendan, es como abrir una nueva pestaña en el navegador. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo que estoy haciendo acá es diciendo, abriendo una nueva pestaña hacia esta URL. ¿Bien? Entonces, todo parámetro que yo quiera mandar al Ajax, o mejor dicho, todo parámetro que yo reciba, por ejemplo, en mi URL de ejemplo jQuery HTML, si yo acá mando ejemplo igual a 1, ese parámetro, fíjense, no va a pasar al Ajax porque sí. ¿Ven? No va a pasar, se lo tengo que pasar acá en el data o en la URL en su defecto como query string. ¿Por qué no pasa? Porque esto es una petición nueva. ¿Bien? No tiene relación con lo que decían. Esto es como abrir la consola, abrir una nueva pestaña, poner esta URL, definir si voy a hacer el llamado por get o por post y hacer en definitiva la conexión. Bien, por ende es una conexión totalmente nueva y todo parámetro que yo le quiera pasar, o que reciban esa URL, lo tengo que volver a pasar a la petición Ajax. Bien. Las propiedades que podemos tener, bueno, ya más o menos la vimos. Async before send es una función, se le define como success para definir, digamos, esa función se va a ejecutar antes de ser enviado. Complete cuando el llamado Ajax
haya sido terminado, haya sido completado, similar a Success. En realidad no es similar, Success está segura de que todo salió bien. El content type, es decir, si el request va a ser por un form URL encode, un JSON, bien, y demás. Data, los parámetros data type, error, bueno, es modified, process data, success, que es lo que vimos, timeout, les permite indicar un tiempo máximo en milisegundos, bien, y si no se cumple ese tiempo máximo en milisegundos se aborta la ejecución. Type, si es get, post, la URL, todos esos parámetros son los que básicamente nosotros definimos acá separados por coma, ¿bien? Todo eso que está ahí es lo que podemos mandar. Después hay algunos llamados cortos, digamos, para get y post. Por ejemplo, en lugar de si yo quiero hacer un pesos punto Ajax de tipo get o post, puedo hacerlo directamente haciendo pesos.get. Primer parámetro va a ser la URL, segundo parámetro van a ser el data, ¿bien? O sea, los parámetros que voy a enviar, vendría a asimilarse a este data de acá. Tercer parámetro, la función de success, y cuarto parámetro, la función de error. Bien, lo mismo pasa con con pesos post. ¿Bien? Tenemos get JSON, que lo que está esperando es un data type de tipo JSON, y pesos post para enviar un tipo post. ¿Bien? JSON es bueno, el acrónimo de JavaScript, de notación de objetos de JavaScript. Es un formato de texto ligero que se está usando mucho para el intercambio de datos. Básicamente reemplaza un poco hoy por hoy en las integraciones a XML. Este es un ejemplo de JSON, que es el que vimos que nos estaba devolviendo PHP. Bien. Fíjense, es esto que nos estaba devolviendo PHP en el response. Y básicamente, ¿cómo está armado un JSON? Por una llave de apertura, una llave de cierre, un índice, 2 puntos y el valor. Que en este caso el valor es otro JSON, ¿bien? Similar a un array en PHP, un vector asociativo de PHP. Ese otro JSON, fíjese que tiene índice, 2 puntos, valor, coma, índice, 2 puntos, valor, coma. Bien, la estructura del JSON es esa. Abre con una llave, cierra con una llave y después es índice, 2 puntos, valor, coma y la siguiente tupla, ¿bien? Muy similar a lo que es un array asociativo. Así como en PHP tenemos JSON encode, que nos convierte un array en un JSON, ¿bien? Esto lo que hace es convertir array en JSON. ¿Por qué lo explico? Porque no vamos a ver PHP en el curso, es verdad, pero sí está bueno saber que existe esto. Hay otro que convierte un JSON en array. Bien, ¿y cuál es ese? JSON decode. Bien, yo puedo hacer un JSON decode de un JSON que básicamente va a llegar como un string. Bien, prueba 2.1. El JSON va a ser un string. Bien. Y a eso le voy a poner coma true, que lo que estoy indicando con el coma true es que quiero que me lo transforme en un array asociativo. Si no le pongo el coma true, me lo va a transformar a una colección de objetos. ¿Qué hace el JSON encode? Agarra este JSON de acá y lo convierte en un array asociativo. Bien, básicamente hace eso, no mucho más. Como ejercicio, pide ejecutar una petición Ajax a un archivo ejercicio 2.json y de acuerdo a los datos leídos, al modificarse el valor se deberá mostrar un combo heredado de este. Selecciona 1, demostrar un combo con las siguientes opciones y selecciona 2 con las otras opciones. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener un archivo, bien, que va a ser ese JSON. Disculpen. Ejercicio 2 JSON. Ese archivo, lo que debemos armar ahí es justamente un JSON, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es ejercicio 2.json y tenemos que armar un JSON con ese formato que vimos recién de las llaves. ¿Cuál es la idea? Que yo tenga dos combos y lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Como lo planteé ahí para que quede más claro. Yo en este JSON voy a tener localidades. Y esas localidades, sí,
Denme un segundo. Perdón chicos, no, vamos a hacer una cosa, este ejercicio en particular porque es bastante complejo lo vamos a dejar para hacerlo en la primera parte de la clase del martes. ¿Bien? Recuerden que el martes hacemos un repaso. Lo que sí pueden hacer es armar un mockup de datos en un archivo producto JSON y en una petición Ajax leer ese mockup y renderizar en pantalla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un JSON donde por ejemplo tenga un producto, voy a hacer un producto, ustedes podrían hacer n, nombre, producto 1, esto no hace falta que sea un string, producto 1, no sé por qué me está poniendo, está, producto 1, nombre, SKU, 2 puntos, 111, ¿eh? Y así van armando todos los datos. Luego la idea es que hagan una petición Ajax, por ejemplo con este clic, a ese archivo, ¿bien? A ese ejercicio 2.json. Vamos a hacer un console log de ese data. Ustedes deberían no hacer ese console log, sino imprimirlo en pantalla. ¿Bien? Una especie de justamente de e-commerce o mostrar los productos de un e-commerce en pantalla. Lo que pasa es que todavía no tenemos la parte de backend, que la vamos a ver con Node, que es el tema que sigue, como para poder probarlo. Entonces mientras lo leemos de un JSON.